¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a este conversatorio de las jornadas académicas Tejiendo Puentes. Este va a ser un tema pues bastante interesante, un tema que me emociona mucho. El conversatorio que tendremos hoy está titulado Salud Mental e Inclusión, rompiendo estigmas y fomentando espacios seguros. En este conversatorio nuestro principal objetivo pues es aclarar muchísimos estigmas que se tienen sobre la salud mental y qué mejor que nos acompañe en este espacio que nuestra coordinadora de la Facultad de Salud, la maestra Rocío Araiza de Olarte. Estoy completamente segura que muchos la conocen, pero para los que aún no saben mucho al respecto de la formación de la maestra, voy a leer unas pequeñas palabras sobre ella. La maestra Rocío Araiza es psicóloga de profesión y vocación con más de 30 años de experiencia en educación y salud mental. Cuenta con una maestría en psicología con enfoque en psicogenética por el INSEP y diversas certificaciones en docencia constructivista. Ha generado tutoría en ambientes virtuales e inclusión para personas con discapacidad y ha ocupado cargos estratégicos en instituciones privadas en áreas psicopedagógicas de vinculación y dirección educativa, abarcando desde nivel básico hasta superior. También ha trabajado en salud mental, orientación y prevención en el sector público y ha participado en investigación y difusión sobre salud emocional y procesos cognitivos en el aprendizaje. Actualmente es coordinadora académica de la Facultad de Salud de la UNIVIM, tutora y docente en la UBAC, además de ejercer en consultoría privada. Maestra, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este conversatorio. Gracias, doctora, por la invitación. Pues para comenzar con este tema, pues me gustaría que nos pudiera decir en palabras sencillas o a lo mejor no sencillas, pero sí entendibles, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Mira, doctora, hablar de salud mental es hablar de un estado emocionalmente satisfactorio, para no entrar en conceptos muy técnicos. Entonces, cuando alguien se siente bien y es funcional, pues estamos hablando de que tiene una buena salud mental. Cuando deja de pensarse en una salud mental desfavorable, cuando no estamos rindiendo en nuestro día a día. Y el que no rindamos, pues tiene implicaciones, sobre todo emocionales. Entonces, nos sentimos bajos de energía, tenemos sentimientos contradictorios, y entonces esto viene muy vinculado con el estrés. Entonces, hablar de salud mental es muy profundo, es muy complejo, pero en términos sencillos pudiéramos decir que es la capacidad de estar funcionando y sintiéndonos bien con lo que hacemos y en la manera como interactuamos con los demás. Eso sería una favorable salud mental. Y hay el versus, existe el versus, que es lo contrario, cuando no estamos del todo bien y sentimos que algo no está funcionando. A veces no le sabemos poner nombre, pero eso es salud mental. Hablando un poquito de eso que mencionas de sentirse bien, hace un momento platicábamos acerca de también hay emociones, por ejemplo la tristeza, el aburrimiento, que pertenecen dentro de la gama normal de emociones y muchas veces tendemos a equivocarnos o a pensar que si estamos tristes ya no tenemos una buena salud mental. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? O sea, ¿tengo que estar todo el tiempo feliz para tener una buena salud mental o cómo es esto? No, de ninguna manera. Estamos hablando de que todas las emociones deben existir. Todas las emociones tienen una función para que podamos activarnos. Entonces, todo esto tiene que ver con los estigmas sociales. Doctora, por ejemplo, estamos muy arraigados en nuestra cultura a que alguien feliz es que siempre tiene que estar sonriendo, que no podemos decir que estamos preocupados, que no podemos decir que estamos tristes. Cuidado con que te enojes, ¿verdad? Entonces, es una idealización de un estado emocional que no existe. No podemos estar todo el día contentos, no podemos estar todo el día equilibrados, porque tenemos que estar fluctuando con las diferentes emociones. Todas las emociones tienen una función. Está bien enojarse de vez en cuando, está bien tener cierta emoción de tristeza. Aquí lo importante es si soy funcional o no. Ese sería como el indicador. Si yo sigo siendo funcional y puedo controlar y autorregular mi tristeza, mi enojo, vamos bien. Cuando ya no lo podemos controlar y nos empieza a afectar, es cuando ya tenemos que acudir a ayuda, tenemos que decirle a alguien, no me estoy sintiendo bien, volvemos indicadores que no estoy funcionando en el trabajo, inclusive que me excluyan. No es gratuito que la gente no quiere estar
¿verdad? Conmigo. Algo está pasando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estigmatizar. Todas las emociones tienen una función y es necesario poder detectar en qué momento esta emoción me está afectando, en qué momento es parte de mi desarrollo del día y es necesario que esté enojada. A lo mejor es parte de una frustración normal. Si yo quiero hacer algo bien y no me está saliendo bien, se vale que me enoje un poco, porque esto me puede activar para que las cosas estén mejor. Pero sí se requiere tener muchas herramientas a nivel personal para poder autorregularnos y salir de ese momento de enojo, porque si no ya entraríamos a una cuestión patológica. Y si estamos hablando de alguien que tiene falta de control de impulsos, pues no te quiero platicar. Sí, tantas cosas que vemos en las redes sociales de gente que por un detonante explota, ¿no? Explota. Y explota de manera exacerbada y puede llegar a cometer, que eso ya es un grado patológico. Pero decimos a nivel social, es una línea muy delgada entre regular esa emoción y desbordar esta emoción, y entonces ya llega a una cuestión muy complicada y ahí es cuando ya necesitamos actuar. Y precisamente hace un momento tomabas el punto de esta estigmatización, ¿no? Entonces, es muy sabido que cuando una persona identifica, que también no es fácil identificar cuando necesitas ayuda, cuando identifica que precisamente necesita esa ayuda, muchas veces no la solicita por miedo al qué dirán, por miedo a, van a decir que estoy loco. Entonces, como psicóloga, ¿cómo has visto que las personas manejan esta parte del estigma social para poder romper ese miedo a pedir ayuda y por fin alzar la voz, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? No estoy pudiendo solo, necesito ayuda. Lamentablemente es muy complejo, doctora Alba. Es bien complejo desde la parte, por ejemplo, educativa. Sería importante dar a conocer mucha información desde la parte preventiva, porque mientras siga existiendo el estigma social, esto es una limitante. Y hace rato comentábamos, afortunadamente se ha estado avanzando y entonces hay generaciones que tienen todavía muy introyectada la idea de que ir a terapia es malo. Afortunadamente ya las nuevas generaciones están familiarizadas y socialmente es un poco más aceptable por parte de las nuevas generaciones. Pero ahorita, en lo que yo veo en lo cotidiano, sigue existiendo mucha esta parte de señalamiento. Entonces, vas a terapia, estás loco. Para empezar, bueno, lo recomendable es que dejemos de utilizar estos términos, que cotidianamente no le damos la importancia, pero tienen un peso. Entonces, el decirle loco a alguien es que ya estás adjudicando un grado de oligofrenia, que es pues ya un grado psiquiátrico. Y entonces, pues es una invitación también a dejar de utilizar estos términos que cotidianamente se han estado manejando y que propician, y es el círculo, siguen propiciando que socialmente tengamos temores o que nos dé vergüenza aceptar que tenemos una situación emocional que tenemos que resolver. Entonces, una limitante sigue siendo el estigma social y sí es mucho trabajo de quienes estamos de alguna manera pues llevando a cabo procesos en el ámbito educativo, en el clínico, en lo laboral, inclusive también en los contextos laborales, bueno, existen áreas también de atención para que la mayoría de la gente, ¿cuántas horas está en el trabajo? Claro, sí. Entonces, en los lugares donde hay más contacto entre seres humanos, donde hay un nivel de productividad que se tiene que estar midiendo, pues ahí nos damos cuenta y entonces, pues es un trabajo arduo, pero creo que se está avanzando, pero sigue existiendo. Esperemos llegue un momento en el cual la mayoría de la gente lo tenga muy naturalizado, Normalizado, ¿no? normalizado, así es, esa sería la palabra, pero todavía existe. Es una cuestión de evolución de la sociedad y ahorita, a diferencia de todavía en la última década del siglo pasado, que ya de alguna manera los que estábamos ejerciendo nos dábamos cuenta que sí era mucho más que ahorita, pero hay que seguir trabajando. No podemos decir, ah, no, antes era de esta manera y ahorita ya no. Sigue existiendo, sobre todo porque son los padres de los chicos de ahorita, que son los que están rompiendo ciertos paradigmas, afortunadamente. Entonces, una cuestión generacional que está aportando y está abonando para que esto ya no, va a ser difícil que deje de existir, Claro. pero ya cada vez sea más fácil acceder a estos términos de voy a ir a terapia, como algo, dicen por ahí, como algo que fuera de la canasta básica. Voy a
voy a ir a comprar ciertas cosas que son de primera necesidad y aparte voy a acudir a terapia como parte de una actividad como ir al gimnasio, como ir ¿no? Al psicólogo y eso me parece muy bueno de las nuevas generaciones. Sí, claro, y sobre todo creo que hay un fenómeno en el que anteriormente se veía más, que era el minimizar el proceso de cada quien, ¿no? Muchas veces nos tocaba escuchar, es que está exagerando, o sea, cómo con tan poquito se estresa y explota, ¿no? Entonces también esa parte de ser conscientes que nuestro proceso no va a ser el mismo que el de al lado, ¿no? También, sobre todo, otro tema que me gustaría tocar es la accesibilidad a este tipo de tratamientos, porque es cierto que el tener una terapia psicológica pues cuesta también. Entonces, desafortunadamente, no todas las personas tenemos o tienen el acceso a acudir a una terapia constante Claro. o secuencial, ¿no? Para llevar a buen término una terapia. Entonces, ahí como, ¿qué propondrías que podría hacer a lo mejor el sector salud o el gobierno para mejorar esta falta de accesibilidad? Tocamos terrenos complicados, Ajá. que sería pues tener más acceso a nivel público, porque a nivel particular efectivamente pues son costosos los servicios terapéuticos, pero en el sector salud público aquí es la deficiencia del recurso humano, porque existen. Cualquier hospital de IMSS, del ISSSTE, de Secretaría de Salud, tiene un área de psicología, cualquiera. Sin embargo, el recurso humano es limitado. Estamos hablando, por ejemplo, que en hospitales aquí mismo en Michoacán tenemos hospitales regionales donde hay un psicólogo o dos psicólogos para tanta cantidad de gente en consulta externa. Entonces, hay deficiencias, por supuesto, pero también hay asociaciones civiles donde se puede acceder y tener pues este tipo de acceso sin costo o a costo muy bajo para que la gente pueda acudir. Decimos, ya no hay pretexto. Yo creo que aquí lo importante es que tengamos la necesidad de acudir y podamos también brindar información para que la sociedad pueda tener este acceso de manera más sencilla. Y aún así, hay, por ejemplo, también un estigma, digo, porque hay gente que cobra una consulta, te puede costar 1,000 pesos, Sí, claro. pero también es un estigma decir, es que todos los psicólogos cobran muy caros. No, hay gente que tiene un poquito más de conciencia y entonces ya hay terapeutas que tienen costos más accesibles y haciendo un estudio socioeconómico también para que podamos pues valorar qué es lo que puede el paciente pagar y poder retribuir el servicio de un profesional en psicología. Las terapias gratuitas, este también es un punto importante. Psicológicamente tiene un efecto el que tú tengas que pagar. Entonces, una terapia gratuita no compromete a la persona que recibe el tratamiento. Entonces, se recomienda que por lo menos un costo simbólico se tenga. Y por eso en los servicios de salud pública sí te van a cobrar, aunque sea 20 pesos. Pero eso también implica un proceso de saber que tiene un valor, que es todo un trasfondo. Interesante, porque eso que mencionas es como comprométete con tu tratamiento, ¿no? O sea, como bien mencionas, a lo mejor es simbólico, pero también el hecho, así es cierto, el chip lo trae uno bien metido, ¿no? Si te cuesta, lo valoras más. Entonces, como no te está costando, a lo mejor no le das la misma importancia, ¿no? Y sobre todo porque hay tantos temas que creo que se pueden abordar en estas temáticas de salud mental, que no necesariamente tienen que ser como depresión o estoy aburrido, triste, lo que sea, sino hay en la sociedad que vivimos actualmente hay muchísimas dinámicas que probablemente nos veríamos beneficiados si acudimos a un profesional de la salud, ¿no? Por ejemplo, al mencionar algunos, ser parte de la comunidad LGBTQ, puede ser que a lo mejor yo me siento bastante bien con mi preferencia, con mi orientación, pero a lo mejor sí me serviría como un plus el acudir a un servicio de atención psicológica, pues no sé, para tratar otros temas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto abonan los temas no relacionados a lo mejor con la depresión, sino más por el contexto social en el que vivimos en materia de salud mental? No sé si... Sí, lo relaciono mucho con la parte preventiva, doctora. Por ejemplo, no necesariamente tenemos que acudir cuando existe un problema. Podemos acudir para recibir consejería, para poder sentirme útil en el sentido de obtener herramientas para lidiar con todas las adversidades. Claro. La exclusión que viven ciertas personas de ciertos sectores de la sociedad,
pues obviamente es un tema importante. Entonces, lo ideal es que las personas que sientan que necesitan herramientas acudan, acudan. Yo me siento bien como soy, como bien lo comentas, por ejemplo, sectores de la sociedad que digan, bueno, pero yo necesito herramientas para poder enfrentar todos los retos que implica que la gente no me acepte. Entonces, ir a trabajar terapia, mucho es terapia aceptación, terapia de aceptación para que independientemente de tu contexto diverso, te sientas bien como eres. Y eso obviamente no es fácil. Sí, no. Y como bien lo dijiste, doctora, cada quien es diferente y así como hay gente que tiene una capacidad resiliente, casi innata, hay gente que no. Entonces, no todo el mundo se puede sobreponer tan fácil de recibir un rechazo. Entonces, sí es importante que independientemente que no haya un problema, la gente acuda para hacer un reforzamiento, que llamamos un reforzamiento de tu propia autoestima, de tus propios valores, y tú puedas ejercer tu propia regulación y tener una salud mental favorable que primero te llene a ti de satisfacción, independientemente de tu entorno, que eso también es controversial porque mucha gente dice, bueno, entonces no me debo preocupar por lo que dicen los demás. Pues sí, pero independientemente de eso, tú tienes que ser feliz en el sentido y en el término ser feliz, sentirte bien contigo. Entonces sí, muchos sectores tienen la posibilidad y la necesidad de acudir a terapia para recibir cierta consejería y recomendaciones y herramientas para enfrentar toda la adversidad y el rechazo que se sufre lamentablemente y que no va a dejar de existir, ¿eh? Porque hay sectores de la sociedad muy intolerantes, hay muchas creencias que rechazan cierto tipo de cuestiones. Entonces, para lidiar con todo eso, qué mejor Que un acompañamiento. que un Sí. acompañamiento. Y en ese entendido, cuando conocemos a personas que a lo mejor para nosotros puede ser muy claro, ¿no? De que, oye, necesitas apoyo en esta parte de salud mental, ¿cómo poder acercarse a una persona y decirle, ¿sabes qué? Yo veo que a lo mejor te convendría acudir a un psicólogo, porque es un tema muy sensible, ¿no? Porque a lo mejor lo pueden tomar a mal y cómo acercarnos a esas personas desde el respeto y desde la confianza de, ¿sabes qué? Lo hago por tu bien. ¿Es posible o es como un proceso que cada quien tiene que decidir? Es un proceso que cada quien tiene que decidir, doctor. A nadie se le puede ayudar si esa persona no pide ayuda. Hay muchas maneras de manifestar que necesito ayuda, por supuesto. Vamos a un contexto de familia. En este caso, los cuidadores, papá, mamá o la familia que esté alrededor, es importante que sepa detectar en qué momento el hijo o el familiar está pidiendo ayuda y no necesariamente de manera explícita. Hay ciertas conductas, en el caso, por ejemplo, de niños y adolescentes, que están denotando que están necesitando ayuda. Hay que ser muy empáticos. La empatía ante todo, y bueno, desde la psicología con enfoque humanista hablamos de la empatía como un principio importantísimo para poder tener este acercamiento y poder en algún momento dado ayudar al otro. Y hablaste de un término importante, acompañar. Y si la gente no quiere, si tú te das cuenta que una persona cercana está teniendo conductas que dices, yo llamo focos rojos. Con esta conducta de rebeldía, por ejemplo, estoy percibiendo que está necesitando ayuda. Si tengo la suficiente empatía y la suficiente sutileza para no sentir o hacer que no se sienta invadido, yo me puedo acercar y le puedo decir, oye, yo he visto esto y he visto esto. ¿Te gustaría que te ayudara? Si la gente te dice no, tienes que respetar. Claro, tienes que respetar. La gente tiene sus propios procesos y a veces la gente puede decir, sí, necesito ayuda, pero hay gente que te puede decir por mecanismo defensivo que no y tienes que respetar. Entonces, es muy delicado este tema porque también podemos hablar de que si no detectamos a tiempo ciertos focos, claro que han llegado situaciones muy lamentables, pero pues es una decisión personal. El que tú, como persona que necesita ayuda, la pidas, que también decidas no. Es muy difícil, por eso mucha información y, por ejemplo, si en un contexto educativo los maestros pueden ser monitores
importantísimos para darse cuenta de conductas que a lo mejor los papás no se dan cuenta. Entonces, en contextos educativos, en contextos laborales, también podemos percatarnos que ciertas personas a lo mejor no son profesionales del área de la salud, pero gente que tiene mucha sensibilidad, que diga, oye, te noto así, tu compañero de trabajo también te puede decir, oye, cualquier cosa estoy aquí, pero siempre con el respeto hacia la persona que tiene alguna necesidad. No es fácil detectar que alguien tiene una necesidad, no lo es. Entonces, hay que ser siempre comprensivos, hay que ser siempre empáticos, y si tú tienes la confianza de decirle a alguien, oye, yo veo esto, ¿te puedo ayudar? Puedes recibir respuesta sí, muchas gracias, o puedes recibir respuesta no, y no puedes hacer nada si alguien te dice que no. Sí, claro, y justo este tema que mencionas al final, ¿no? De en la escuela. ¿Qué pasa cuando uno como maestro ve a los alumnos que cambian de actitud, que a lo mejor empiezan a ser más bullies o que los están bulleando? Entonces, todas estas partes creo que sí hay que pues, prestar mucha atención, sobre todo ahorita en los jóvenes, que está tan presente en las redes sociales y tanta información que bombardean a los alumnos, a la gente, que es un tema bastante complicado, ¿no? Yo en alguna ocasión, colaboré en una universidad donde tenían un centro específico para atención psicológica y como docentes nos pedían que al mínimo, este, como duda de que algo está pasando con un alumno, o sea, si no puedes acercarte al alumno por la falta de confianza, sí que acudas a la parte psicológica y ellos tenían todo un montón de estrategias para cómo abordar a ese alumno desde el respeto y irlo acompañando en todo este proceso, ¿no? Y no evidenciarlo sobre todo, porque creo que en estas edades, cuando son jóvenes, está muy presente el qué dirán, ay, van a decir que estoy triste o van a sentirse juzgados, ¿no? Entonces, como mencionas, mucho desde el respeto a la decisión, al proceso de cada quien, y es todo un tema, ¿no? Sí. Un trabajo muy difícil que tienes tú en estas épocas. Sí, doctora, pero mira, afortunadamente yo considero, y bueno, efectivamente no es un momento fácil para muchas cosas porque también estamos hablando de gente que pues amenaza a otros. Por ejemplo, si hablamos del bullying, estamos hablando de situaciones de mucha violencia, donde hay riesgos, inclusive para los maestros. Entonces, no es fácil, sin embargo, tiene que ver mucho el cómo abordamos las cuestiones para no poner en riesgo ni a la comunidad, estamos hablando en general los maestros, a la comunidad de alumnos, a la comunidad de los compañeros que están viviendo una situación de violencia. Entonces, es muy delicado y sobre todo hay que acercarnos con pues charlas informativas. A mí me parece que es una manera muy sencilla de acceder si tú vas dando información que a la gente le va, decimos, haciendo clic de manera Indirecta, ¿no? directa, de manera muy implícita, pero sí dejando de lado el señalamiento, porque esto te puede también acarrear problemas como maestro. Si tú vas y señalas algo que estás observando, pues también puede ser motivo de que los papás te amenacen. Claro. Estaba yo viendo hace unos días que en una escuela de no me acuerdo qué lugar, una maestra estaba siendo amenazada por la mamá de una alumna que estaba afectando a la maestra. Entonces la maestra le dijo a las autoridades, oye, esta niña, pues yo sí, yo la reporté porque tiene alguna situación y entonces la mamá vino, la mamá la quiso atacar. Entonces, digo, situaciones como estas a dimensiones grandes están también muy presentes en la actualidad, cosa que antes no ocurría. Y entonces hay que tratar con muchas pinzas y siempre acompañados de las autoridades de la institución. Porque son cuestiones muy delicadas que te pueden poner en riesgo también. Y sobre todo, como mencionas, ¿no? El tiempo, ¿no? El espacio, por ejemplo, estas pequeñas conversaciones que estamos teniendo, creo que benefician un montón también a los diferentes procesos que puede llevar todas las personas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, por compartir con nosotros esta pequeña charla en estas jornadas académicas que si bien están orientadas a la parte de la inclusión, pues también son temas que no se deben de olvidar, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu colaboración. Y gracias a todas las personas que están revisando el contenido de las jornadas académicas. Espero que se queden con algo de esta pequeña charla y pues invitarlos a que sigan sintonizando las demás conversatorios de estas jornadas académicas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos.